pueblo, Señor, a tus hijos. No permitas que mi humanidad, amado Rey, salga a través de este micrófono, sino que sea tu santo y poderoso Espíritu quien llene el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre y le regalamos un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y durante todo el día hemos trabajado Hechos 5. Pero le puedo garantizar, ¿quiénes están aquí en la mañana, estuvieron en el ayuno en la mañana? ¿Quiénes estuvieron en la tarde? Ok, y los demás están nuevecitos, ¿verdad? Muy bien. Yo quiero contarles que en Hechos 5, la palabra del Señor le puse pao pao. ¿Qué es pao pao? Cohete. Cuando le damos pao pao en la colita a los niños, ¿verdad? Bueno, pues en Hechos 5... Hay tres aristas que vamos a tocar rápidamente. Hemos leído la palabra todo el día. Por eso yo ya sé que a esta hora estamos cansaditos. Entonces yo voy a resumirle y voy a contarle qué es lo que el Señor trae hoy para nosotros como iglesia. Primero empezó conmigo, porque la palabra siempre arranca primero por uno, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de Ananías y Zafira. Y vamos a hablar de algo bien interesante que pasó, pero yo quiero que usted observe unos minutitos, un mini video. Esto es algo que se ha recreado. La tecnología que hoy existe, usada a favor del Señor, es lo más poderoso y más efectivo. ¿Cuántos tienen niños, jóvenes, adolescentes? ¿Cuántos? Levanten la mano los que tengan adolescentes en casa. Yo le puedo garantizar que usted a punta de pandero no va a evangelizar a su hijo y a su nieto. No, se lo voy avisando. Tiene que actualizarse, la palabra es la misma hoy, ayer y siempre, pero debemos implementar diferentes estrategias para enamorar a nuestra familia, a nuestros hijos. Y una forma que ha hecho la tecnología es a través de videos. Esto es un video animado, quiero que lo vea de esa manera. Es un pequeño resumen, pero me pareció interesante, vamos a compartirlo. Aristi, ¿me ayudas con la luz, porfa? Que es muy oscuro. Algunos cuentos terminan con la frase pintoresca y vivieron felices para siempre. Pero este no es uno de ellos. Este es el cuento triste de Ananías y Zafira. La iglesia primitiva estaba floreciendo y todos se relacionaban de manera espléndida. Compartían todo lo que tenían los unos con los otros y no consideraban que sus posesiones eran propias. No había necesitados entre ellos. Los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles como regalo. José era uno de tales que vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles como ofrenda. Y qué maravillosa bendición fue para todos. Todos los creyentes se animaron a celebrar el acto altruista de José. Bueno, no todos. Ananías y Zafira, una pareja entre los creyentes, vieron la manera en que José fue admirado y se pusieron muy celosos. Él piensa ser mejor que nosotros, se quejaron. Nosotros merecemos ese tipo de atención. Se obsesionaban sobre esto día y noche, al fin de que una noche hicieron un plan de vender un terreno y en secreto quedarse con parte del dinero y dar el resto a los apóstoles. No iban a decir necesariamente que estaban dando todo el dinero que habían recibido. Dejarían que todos lo supieran y ya serían famosos instantáneamente como creyentes abnegados quienes lo rindieron todo por Jesús. Con el previo acuerdo de su esposa, Ananías vendió el terreno, se quedó con una parte del dinero en secreto y llevó el resto a los apóstoles. Pero Pedro percibía las intenciones de Ananías, diciendo: Ananías, ¿por qué has permitido que esta maldad entrara en tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero. ¿Cómo te atreves a hacer esto? No nos has mentido a nosotros, sino a Dios. Tan pronto como Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió.
Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Todos observaban nerviosamente mientras que Pedro le preguntó: ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Y todos callaron. Sí, contestó ella, ese fue el precio. Pedro respondió: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán a ti. Al instante que esas palabras salieron de su boca, ella también cayó muerta. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. A esta hora toda la iglesia, y de hecho todos los que oyeron lo que había sucedido, nuevamente descubrieron una reverencia de Dios. Desafortunadamente, no hay final feliz en este cuento, pero sí existe una advertencia. Hay que tomar muy en serio a Dios, o mejor dicho, mortalmente en serio. Ahí describe, lo dijo de una manera caricaturesca, pero realmente hay 3 aristas en este capítulo maravilloso, y es la disciplina de Dios, las maravillas y señales, que es lo que viene después. Quiero que usted, si tiene la oportunidad en su casa, ya después con tiempo, del capítulo 5, la palabra del Señor en el versículo 1 al 11 describe lo que acabamos de ver de Zafira y Ananías. Pero después viene del versículo 12 al 16, viene algo maravilloso, y es el tema de las señales y los milagros que se veían en esa época, y finaliza del versículo 17 hasta el 42, donde muestra la persecución de los apóstoles. Vamos a tratar de comprender qué es lo que el Señor tiene esta noche para nosotros, y es: lo primero que debemos tener muy presente era que esta iglesia estaba en pleno avivamiento. Estaban creciendo, se estaban multiplicando de una manera extraordinaria. El poder de Dios descendía de una manera fantástica. Y Ananías y Zafira hacían parte de ese pueblo que estaba en unidad, alabando, danzando, predicando, compartiendo. Dicen que era una de las épocas más hermosas que describe el Evangelio de lo que es la oración en unidad, del trabajo en unidad. La multiplicación era extraordinaria. ¿A usted no le parece eso muy lindo? Amén. Vivir una época así de avivamiento, donde llegue un hermano nuevo y llegue otro hermano nuevo y otro traiga otro y diga: mira, yo no sé qué pasa en mi casa, en mi iglesia, pero tú tienes que venir a mi casa. Eso sucedía en esa época. Pero que Ananías y Zafira hacían parte de ese proyecto. O sea que ellos eran miembros de esa congregación, ¿verdad que sí? ¿Estamos claros con eso? Pero ¿qué sucede? Que si ustedes estudian Hechos 4, hay un pasaje que describe que un personaje, el que salió ahí, que se llamaba José, también llamado Bernabé, él tomó una decisión, como muchas de las personas que estaban en esa época, y era compartir lo que tenían con el que más lo necesitaba. ¿Usted conoce gente que se saca el bocado de la boca por darle a alguien? ¿Conoce gente así? Sí. Yo conozco mucha gente así. En mi casa, mis abuelitos decían que siempre había que dejar una comidita apartada para el peregrino. Y siempre había acá en mi casa la comidita para el peregrino. En esta época así se trabajaba. El uno se compartía con el otro cuando tenían necesidades. Entonces José, él no era una ley, y en eso quiero ser muy clara, no era una ley de que tuvieran que darle a los demás. No, les nacía en su corazón compartir todo lo que tenían con el que lo necesitaba. Escuchábamos ahorita a nuestra compañera Lola diciendo que nosotros tenemos una canastita de amor, y créanme que hemos bendecido mujeres que han estado pasando por un momento muy angustiante, y lo que hemos puesto ahí, una saltita, unas lentejas, un aceitito, ha sido de bendición en ese momento. Entonces, estos personajes lo hacían de esa manera. ¿Y qué sucedió? Que José, Bernabé
tomó la decisión de vender una heredad. ¿Qué era una heredad? Como un terreno, una tierra, podía ser una propiedad, podía ser una herencia, podía ser un carro, podía ser una moto, lo que tuviera. Bueno, en esa época no había ni carros ni motos, ¿no? Entonces, pues tenía un terreno o algo que él decidió venderlo, y lo vendió, y la totalidad del dinero que le dieron por su heredad o por ese terreno fue y se lo entregó a los apóstoles para que ellos lo compartieran con quien lo necesitaba. ¿Eso es chévere o no es chévere? Eso es muy bueno, ¿verdad? Pero resulta que los que estaban alrededor de José lo tomaron y empezaron a exaltar la obra que él había hecho. Miren, la palabra dice claramente que José lo hizo con todo el amor, como era lo que había unánime. El Señor dice en su palabra que Él se mueve en la unidad. ¿Usted sabía eso? Que cuando hay unidad en oración, cuando hay unidad bajo un propósito, el Señor se mueve sobrenaturalmente. Y José lo entendía, él lo entregó, y empezaron sus compañeros, sus amigos, y oye, qué buen detalle, qué rico, qué corazón tan grande tú tienes. Y Zafira y Ananías, por cierto, ¿ustedes le pondrían a un hijo Ananías? Tal vez no, pero sabe que el nombre es un nombre bonito, es un nombre bíblico. El nombre significa que es misericordioso. Y resulta que Ananías y Zafira se quedaron mirando y dijeron, oigan, pero eso está como chévere, mire cómo aplauden, mire cómo exaltan a José, a Bernabé. Yo también quiero de eso. ¿Por qué a nosotros no nos dan de eso? ¿Por qué nosotros no somos exaltados de esa manera? Y eso fue lo que sucedió en el corazón de Zafira y de Ananías, que dijeron, bueno, nosotros también tenemos como poder, también podemos hacerlo. Y lo que motivó a esta pareja a entrar en ese camino escabroso fue la envidia. Mire qué dice allá, dice, hay unos huevitos, no sé si los alcanza a ver, ¿sí? Dice, la envidia existe solo en aquellas personas que no saben aceptar la felicidad de los demás. Mire, yo conozco muchas personas que son buenas personas, pero que cuando ven que Dios prospera o usa o bendice a otra persona más que a ella, más que a él, ya no le parece tan chévere, ya no le parece tan bonito, ya no le parece como que tan agradable. Y ¿sabe? Ahí está la parte medular de este mensaje, y es la motivación que tuvieron Zafira y Ananías no fue la mejor, porque lo que hicieron en últimas fue bueno, porque vendieron su terreno, pero ellos tomaron una decisión. Vamos a hacerlo como para que nos den un aplausito, para que nos digan genial, qué pareja tan linda, para que los adulen y les digan qué bueno, pero no fue con una verdadera intención de su corazón de bendecir a más personas. Lo hicieron fue solamente por envidia, y la envidia corroe el alma. Querían vanagloria, querían que dijeran, ahí van Zafira y Ananías, los que vendieron una propiedad, y con esa platica fulanito de tal pudo hacer esto, prosperó en esto, pudieron construir esto. Esa era su motivación, la vanagloria. Y sabe, al Señor no le gusta, al Señor no le gusta la vanagloria, para nada. Él no comulga con eso. Lo interesante es que la vanagloria está muy ligada a la hipocresía, ¿sabía usted eso? Y es muy triste, porque de eso estamos llenos, pero como es tan sutil, es algo tan pequeño, a lo mejor tú crees que no lo tienes, y de pronto sí tenemos un poquitico de eso, pero no lo percibimos, porque para Ananías y para Zafira, ellos iban a vender esa propiedad sin que fuera un mandato, sin que fuera una ley. Ellos ni siquiera habían necesitado hacerlo, porque no tenían que hacerlo, no era una norma. Lo hicieron fue con el propósito y se pusieron de acuerdo. Mire, quiero que usted y yo vayamos juntos a Hechos capítulo 5, el versículo 1. Vamos a leerlo unísono. Bueno, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, ¿qué dice? Vendió una heredad. ¿Qué dice? Vendió una heredad. O sea que ¿quién la vendió? Ananías. Lo vendió Ananías. ¿La responsabilidad era de quién?
de Ananías, del sacerdote de ese hogar, del varón de ese hogar. También dice más adelante que en compañía de su esposa, o sea que su esposa no se dijo la de la oreja gacha, sino que la esposa era consciente de lo que estaba pasando, ¿verdad que sí? Amén. Pero aquí el tema de la hipocresía es las motivaciones no eran las mejores. El acto era bonito. Ellos habían podido decir, mire, vamos a vender esta heredad, señores apóstoles, la heredad la vamos a vender en tanto, le vamos a dar el 50%. ¿Y sabe qué hubiera sido? Bien, estaba bien porque no era una norma, no era una ley. Podía haber dicho, yo le voy a dar el 10%. Siendo honestos, habían podido lograr un mejor resultado. Pero aquí el tema es, ¿qué te motiva a ti y qué me motiva a mí a hacer cosas de misericordia para con la humanidad? Dime, piénsalo. ¿A ti qué te motiva cuando ves a alguien para extender su mano? Hay muchos memes en internet que dicen que cuando tú vas a hacer una obra de caridad, deja tu celular en casa. Porque si usted le está dando dinero a un mendigo y se está tomando así la foto, ¿sabe qué es eso? Hipocresía. Y eso era lo que había en el corazón de Ananías y de Zafira en ese momento. Entonces, la realidad es que hay personas que estudian la palabra, que han acusado a Dios de que cómo es posible que Dios haya sido tan soberbio, y apenas Pedro los confrontó, cayeron y se murieron de manera inmediata. ¿Sabe una cosa? Dios nos tiene que disciplinar en muchos casos. Ahí ustedes alcanzan a ver esa imagen que es un hombrecito que está agarradito como de la mano de Dios. Y si ustedes tuvieran la posibilidad de ver en la parte de abajo, ahí hay tiburones. En la parte de abajo del mar hay tiburones. Usted y yo nos hemos sentido en algún momento que estamos acorralados, que ya nos va a comer el tiburón. A mí sí me ha pasado. Muchas veces, y he sentido la disciplina de Dios, donde me dice, por allí no es. Ese no es el camino. Por eso cuando empezamos les dije, eso se llama pao pao, porque Dios tiene que disciplinarnos. Y como la iglesia venía en un proceso de avivamiento, pues Él tenía que hacer algo para marcar un precedente. Pero quiero que ustedes vayan conmigo a lo que le dice Pedro. Inmediatamente entra Ananías, Pedro se dirige a él. Yo les voy a pedir que me permitan imaginármelo, ¿sí? Yo quiero, con todo el respeto, que me permitan recrearlo como yo me lo imagino. Yo me imagino a Ananías entrando con pechito de paloma así, con todo el billete que llevaba pues para entregar la heredad, pechito de paloma así bien fino, y yo digo, bueno, ¿quién le reveló a Pedro lo que había pasado? Porque Pedro sabía que ahí había pasado algo. Vamos juntos a la palabra. Y la palabra dice en el versículo 3: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeras el precio de la heredad? ¿Por qué llenó quién? ¿Quién? Satanás. Chucky, Viruñas, el diablo con patas, como le quieran llamar. ¿Por qué Satanás llenó tu corazón? Y les quiero recordar lo que arrancamos al principio diciendo. Ellos hacían parte de la iglesia. Ellos estaban en medio de ese avivamiento, de esa unidad, de ese piquito, de ese apapache, de ese abrazo cachichurri, de que mira cómo estás de linda y que vamos a ayudar aquí. Entonces yo, por eso les dije, permítanme, yo recreo en mi cabecita, porque yo cuando me meto a estudiarla, yo me meto en la película, que yo me pongo como las sandalias romanas y camino como en las piedras, y yo me imagino todo sucio, todo sudado, oliendo como maluco, y yo me imagino a Pedro por dentro diciendo, no, yo cómo le voy a preguntar a este man cómo va a salir con esto. Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y él aquí le pregunta, ¿vendiste en esto tu heredad?
Y él le dice, sí, pechito de palo. Sí, señor, aquí estoy. ¿Dónde está mi aplauso? ¿Dónde está mi aplauso? Y Pedro le dice, y más adelante le dice, no era necesario, ni siquiera era una ley, no era obligatorio, pero ¿cómo pudiste permitirle a Satanás que minara tu corazón para que quisieras mentirle a Dios? Porque no nos estás mintiendo a nosotros, aquí lo describe, dice, le mentiste a Dios. Pedro, yo no me imagino que Pedro supiera, eso es mi imaginación, que Pedro supiera que iba a caer ahí fulminado, muerto, paleta. No me imagino que eso se imaginara Pedro, pero inmediatamente lo exhortó. Ananías cayó. Pero mire qué pasa aquí, que esa parte me parece, yo digo, wow, no pude entender es cómo así que la esposa llega 3 horas después. ¿Será que también estaban en ayuno de todo un día? Para que 3 horas después llegue la esposa, porque lo describe. Si usted lo lee, dice 3 horas después. Pero miren aquí qué sucedió. Zafira entra y adivinen qué. No tenía ni idea que su esposo ya estaba muerto y ya estaba hasta enterrado. Y ella entra, me lo imagino, ¿sí me permiten? Con todo el respeto, me la imagino pues entaconada ella, bacaneada, esperando pues el aplauso, y Pedro teniendo que decir, Zafira le dio una oportunidad, porque le preguntó, Zafira, ¿fue en esta cantidad que vendieron la heredad? Y como ella se había puesto de acuerdo con su esposo, ¿qué dijo? Sí. Sí, señor, ¿dónde está mi aplauso? ¿Dónde está mi apechiche? Pues inmediatamente Pedro, yo me lo imagino con amor, diciéndole, Zafira, ¿por qué le permitiste? ¿Por qué te pusiste de acuerdo? Y aquí voy a permitirme hablar un segundo con las mujeres. ¿Dónde está el carácter de Zafira? Porque la mujer fue diseñada para ser el complemento del varón, ¿verdad? Y cuando ve el peligro, cuando ve lo incorrecto, debe avisarle a su varón, eso no lo hagas. Porque el enemigo puede hacer lo que quiera. El enemigo te puede tentar cuantas veces quiera, pero quien obra y quien entra en adulterio y quien entra en fuera de bendición somos nosotros. Porque el Señor nos dio libre ¿qué? Y nos dio dominio propio. Ay, ahí sí no suena tan chévere, ¿verdad? Zafira tuvo una oportunidad. Zafira había podido decirle, este niño, me lo imagino yo de esa manera, podía haber sido así. Haber dicho, mire, la verdad, Pedro, no he podido descansar. Con mi esposo nos pusimos de acuerdo, yo he estado pensando, analizando y había podido tener una oportunidad, ¿sabe? Y no la tuvo, porque siguió adelante con una mentira de algo que era incorrecto. ¿Sabe qué me pasó el día de ayer? Toda esta semana, como les decía, cuando nos anuncian que tenemos este privilegio, entramos en intimidad con Dios y entramos a preguntarle. Él entra en una sensibilidad tremenda y ayer me pasó algo y me pareció muy curioso porque cuando estaba preparando la palabra, ¡prum!, Dios me lo trajo a colación. Yo trabajo en un taller de motos y los trabajos son con puros hombres y todo el día escuchan chucu chucu y todas las canciones horrorosas. Pero ellos conocen que yo soy cristiana, entonces yo a veces hago con ellos algunos negocios y les digo, vamos a hacer una cosa. Ustedes han escuchado las 12 horas su música chucu y denigrante, déjenme poner 15 minuticos de mis alabanzas, les prometo que se las pongo guapachosas. ¿Listo, jefa? Hágale. Uno de ellos venía del supermercado, yo trabajo en el centro comercial Único, y él venía con unas bolsas, y esas bolsas traían arroz y traían azúcar y unas cosas. Entonces cuando yo lo vi, le dije, uy, viene cargado. Dijo, sí, jefa, pero tengo una cosa que me tiene pensando, ahora le cuento. Bueno, nos seguimos ahí ocupados y yo lo vi sentadito en una esquina y me dijo, doña Mili, ¿podemos hablar un minutico? Yo le dije, sí, claro, Heiler, cuéntame, ¿qué te pasó? Me dice, es que ¿cómo le parece? ¿Usted qué haría? Digo, ¿usted qué haría? ¿Se acuerda el arrocito que yo traía? Le dije, sí, papi, yo me acuerdo.
¿cómo le parece que yo en mis cuentas hice la suma? Y eso me daba, solo en el arrocito me daba 22.000 pesos. Más el azúcar, el aceite, la mantequillita, bla, bla, bla. Pues yo me imaginaba por ahí como unos 40.000 pesos. Pero ¿cómo le parece, doña Mili, que viendo aquí la factura, la muchacha no me cobró todo el arroz, sino una sola libra? Entonces, pero por dentro lo tenía, ya le había contado a otro de los mecánicos. Y el otro mecánico le dijo, pues hermano, usted bien asado, bien asado. Pues eso es una berraquera, imagínese, súper chévere. Pero él adentro en su corazón lo tenía. Le dije, tú me estás contando, me estás preguntando, me estás pidiendo mi opinión, ¿qué quieres que te diga? No, doña Mili, ¿usted qué haría? Le dije, mira, hijo, por supuesto le dije, ¿qué le dije yo? Quédese con el arrocito, ¿no? Yo le dije, tome la factura, vaya, busque a esa muchacha y dígale lo que pasó. Porque si a esa muchacha sale descuadrada, ella es la que va a tener que pagar ese dinero. Pero ¿sabe qué pasó? Que en ese momento yo lancé una palabra y le dije, Heiler, Dios bendice la honestidad, Dios bendice la verdad. Me dijo, doña Mili, yo voy a confiar en que estas 15 libras me van a alcanzar. Y le dije, Dios te las va a multiplicar. Y él subió, llevó su platica excedente y bajó, y él bajó como pechito de paloma, así todo contento con la factura del resto del arroz. ¿Qué me pareció bonito? Me pareció bonito que tuvo la oportunidad de sacarlo de adentro de su corazón y que tuvo uno que le dijo que fuera avispado. Y esa platica él la necesitaba porque estaba asado. Pero tuvo otra persona que le pudo decir, no es el camino correcto. Zafira había podido hacerlo también, pero no lo hizo. Mujeres, nosotros tenemos esa habilidad de ver el enemigo y vencerlo en el cancañar. Hay que tener el carácter suficiente para parar a nuestros varones y decirles, por ahí no es, mijo. Por ahí no es. Siguiente partecita de Hechos 5 es como esta iglesia estaba en ese avivamiento, en esa cosa tan hermosa. Dice la palabra, describe que las personas venían de otros pueblos y sacaban a los enfermos en camillas, en lo que hubiese, para que el pasar de los apóstoles, así fuera su sombra, los sanara. Y era tanto el poder del Espíritu Santo que eso sucedía. ¿Sabe que es tan hermoso cuando usted tiene la oportunidad de experimentar y ver cómo Dios utiliza a uno de nuestros pastores, uno de nuestros líderes? Yo he visto cómo Dios ha tomado las manos, por ejemplo, de la pastora Idalia, nunca olvidaré eso, de una columna. Estábamos en una campaña, no me acuerdo en qué campaña era, pero yo pude ver cómo la pastora Idalia puso sus manitos sobre un muchacho que tenía la cadera desencajada y yo sentí el sonido del crack. Dios hizo un milagro en esa cadera. Pero ¿sabe qué me parece más hermoso? Que fue un milagro que le dio Dios y que no hubo vanagloria para nadie, porque la vanagloria era para Dios. La honra era para Él. La exaltación era para Él. No sé cuáles sean tus motivaciones cuando tú estás detrás de un milagro. Yo no sé cuáles sean tus motivaciones cuando estás en medio de una dificultad y cómo reaccionas frente a eso. Pero aquí la palabra en Hechos 5 muestra las manifestaciones de gloria que había, porque había algo que se llamaba la unidad. Mire a su vecina y a su vecino, dígale, debemos movernos en unidad. Mira a tu vecino de atrás y dile, tenemos que movernos en unidad. Estamos en un año donde Dios ha regalado sobre nosotros una palabra del poder, del avance con el poder del Espíritu Santo. No es en nuestras fuerzas, nunca lo lograremos en nuestras fuerzas. Podemos tener el sonido más espectacular, las mujeres más hermosas, los caballeros más elegantes, las instalaciones más impecables, pero si no trabajamos en unidad y que nuestro corazón no sea tentado por Satanás, si alguna de tus compañeras, alguno de tus compañeros, Dios la está usando poderosamente, dale la gloria a Dios. No dejes que Satanás te mine tu corazón. Zafira y Ananías perdieron la vida por una tontería, porque no era una norma, no era una ley.
y los milagros se ven, y que donde tú vayas, la gente diga, yo no sé. Mire, hay una de mis compañeras, una de las chicas del ministerio, que dice, yo no sé por qué hay una muchacha que me llama, y siempre me llama, me dice, venga, llore por mí, yo me siento tan pulga para ir a orar por ella, pero me dice, venga, llore por mí. Si usted pide oración y usted siente paz, ¿usted la va a seguir pidiendo? Claro. Claro que sí, ¿verdad? Y cuando tenga un momento de dificultad, ¿usted va a buscar ese remanso de paz? Sí. Y es el poder del Espíritu Santo, no es nuestra fuerza. Amén. No es nuestra fuerza. Y cuando el enemigo toca tu puerta, Satanás viene y te dice, mira, hagamos esto, mira, echemos este chisme, digamos eso. Miren, yo les puedo dar, yo tengo un magíster, una especialización con posgrado en que me critiquen. Se los puedo garantizar. Pero entendí por qué después de muchos años Dios me había dado un don fantástico, y es que a mí no me da pena nada, y a mí me resbala todo, a mí se me olvida. Y yo decía, pero ¿por qué tan raro? Pero vine a entenderlo, en que Dios estaba preparando mi corazón, porque sabe algo, yo hoy lo quiero invitar a algo, que lo critiquen por hacer, y no por quedarse en su casa simplemente asustado porque dijeron que usted hizo. Porque Pedro y Juan, en el último parte de este capítulo, fueron perseguidos. Voy a resumirle qué pasó aquí, que esas cosas es apasionante. Miren. En la última porción de Hechos 5 es la persecución que hay sobre Pedro y sobre Juan. Resulta que ellos estaban predicaban, y despertaron tanta envidia que los mandaron a poner presos. Se los voy a resumir. Los llevaron presos a la cárcel. En la cárcel los tuvieron, pero vino el ángel de Jehová, mandó un ángel y los sacó de la cárcel en la noche y les dijo, vayan y prediquen en el templo. Les dio una orden. ¿Ellos estaban dónde? La cárcel. Estaban presos. Estaban, como dicen los muchachos, en la guandoca. Pero viene el ángel, los saca y ellos se van a hacer lo que tienen que hacer, que es que predicar el evangelio. Se van a predicar el evangelio. Entonces al día siguiente, pues resulta que los sacerdotes y todos los que estaban así, pues como preocupados, que quién es esta gente, que no sé qué, que no sé cuánto, los mandan a traer. Y los que fueron a traerlo, les dicen, ay, ¿cómo le parece que no están? Y es algo tan extraño que dice la palabra, lo describe claramente, que los cerrojos, los candados, todo estaba exactamente igual como lo habían dejado. Los guardias estaban ahí paraditos exactamente donde los habían dejado, pero que ellos no estaban. Y, perdón con lo que voy a decir, pero nunca falta el bochinchoso en la calle, ¿cierto que sí? Describe unos cuantos versículos más adelante que vinieron y los sapearon. Pero vea, esos que ustedes tenían allá prisioneros están por allá predicando, mire, vaya, mire. Usted conoce gente que viene y se siembra la cizaña y que usted como que con esa intención de hacer daño, de lastimar. Pues resulta que sí, Señor. Pero también describe que fueron a buscarlos, pero le dieron una orden a los que lo fueron a buscar. Muchachos, no vayan a usar violencia. Porque qué tal, como son tantos, ahora ya hay tantos y se multiplicaban, de pronto se nos forme un zafarrancho bien bravo y esto se nos salga de compostura. Y los fueron a traer. Cuando los traen, les empiezan a decir, oigan, a ustedes les dijimos claramente que no predicaran el evangelio. ¿Y saben qué dijeron ellos? ¿Usted quiere saber qué dijeron ellos? Aquí la palabra dice claramente que ellos le estaban haciendo caso a su Dios, que ellos estaban claros en que estaban haciendo la voluntad de Dios. ¿Usted en algún momento ha sentido, hay alguna persona que sea completamente nueva en el evangelio en esta noche? ¿Que esté apenas empezando en el evangelio? ¿Tú? ¿Alguna vez los que no están nuevecitos, sino que ya llevan un recorrido en el evangelio,
¿Han sentido persecución por el hecho de estar predicando el Evangelio, por el hecho de decir yo soy cristiana, yo soy cristiano? Sí. ¿Lo han sentido? Sí. ¿Cierto que sí? Pero ¿sabe algo? Ay, madre. Que es apasionante para mí. Esto es, hubo un fariseo, si usted lo lee, llamado Gamaliel. Se parece como al nombre de Gárgames de los pitufos. Gamaliel. Y Gamaliel era un fariseo, o sea, era un personaje de allá afuera, del común denominador, pero que les dijo, miren, yo me lo imagino, me permiten, yo me lo imagino, me dejan yo los recreos, ¿sí? Como me lo imagino, ¿sí? Yo me imagino a Gamaliel diciendo, ay, él les hizo un resumen de lo que había pasado con algunos hombres de Dios que habían hecho ciertas cosas y cómo la mano de Dios los había bendecido, y los que se habían metido con ellos se habían metido en problemas. Levantó un fariseo llamado Gamaliel y les dijo, miren, yo pensaría que yo siendo ustedes, yo no me meto en ese problema. ¿Sabe por qué? Porque yo he escuchado gente diciendo que no se meta conmigo porque yo soy una ungida del Dios de los cielos. Ay, meterse con un ungido del Señor. ¿Y sabe algo? Eso es verdad. Pero mire la gran diferencia de que usted diga que no se metan conmigo porque yo soy un hijo de Jehová, yo soy un ungido de Jehová, o que alguien que vio que le están haciendo daño, un hijo de Dios, diga que el Señor tenga misericordia de ese varón o de esa mujer. Porque el que toca a un hijo de Jehová, el que toca a un ungido de Jehová, se mete en dificultades, cambia la perspectiva, ¿verdad? Sí. Usted y yo no tenemos que salir a defendernos. Usted y yo tenemos es que cuidar la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Amén. Para que cualquier obra del enemigo que llegue por un lado, por 7 caminos, tenga que salir huyendo. Y este Gamaliel les dijo, miren, no se metan con esos muchachos, déjenlo quieto. Las abuelas decían, el que está quieto se deja Quieto. Ah, también les tocó una abuela como la mía. ¿Sí? El que está quieto, está quieto. Pero ¿sabe algo? Esta frase quiero que usted se la lleve en su corazón. Esta frase dice, lo que es de Dios Prevalece. prevalece. Lo que Y lo que no es de Dios se se desvanece. Y le voy a contar, usted y yo nos vamos a equivocar muchas veces. Yo predicando he montado a Moisés en el arca. Yo predicando, hablando con mis compañeras, he metido en la ballena a Caín. Pero me pueden acusar de muchas cosas, pero no de intentar mostrar el amor de mi Padre para su pueblo. Y yo te invito a que te equivoques, que te digan no. Yo una vez dije Simón y Pedro y resulta que era el mismo Simón Pedro. Sí, pero no importa que te digan y te llamen y te corrigen. Miren, no tenía ni siquiera pensado contarles esto, pero mi maestro, mi padre espiritual, fue el pastor Modesto Castañeda. Y yo empecé en la radio. Y el pastor Modesto se me defendía y yo no me daba cuenta. Le decían que cómo era posible que le entregara un micrófono en la radio a una mundana como yo. Yo he sido llamada hija del diablo, yo he sido llamada mundana, mire todo, pero les digo, yo tengo una especialización en eso. Y si me pregunta hoy, no me importa ni 5. Pero mi pastor me defendía. Y una vez en pleno programa de radio, yo apenas estaba empezando, por eso le quiero invitar, no importa que se equivoque. Yo estábamos hablando de la mujer de flujo de sangre. ¿Y sabe qué se me ocurrió a mí decir? Como yo empecé a estudiar y decía que en esa época las mujeres eran inmundas, en esa época no había toallas higiénicas, muchachas.
Entonces se tenían que poner trapos y trapos y trapos y trapos, y se identificaba que una mujer tenía su periodo porque era inmunda, impura por eso. Pero las mujeres no podían entrar a las sinagogas. La mujer era menospreciada en muchas cosas. Entonces yo en pleno programa, al aire, yo me imaginé, porque yo me lo metí en mi película y yo lo dije y yo lo sentí así. Que yo dije, miren, entonces la mujer de flujo de sangre ya había invertido tanto dinero y ya había gastado tanta plata, y entonces esa mujer lo que hizo fue que se disfrazó de hombre y se vistió de hombre, yo me la imagino, y se metió en ese templo, y cuando llegó a los pies de Jesús tocó el borde de su manto, y mi pastor, ¿sabe qué hizo mi pastor? Yo por eso ese hombre lo honraré siempre. Amén. Porque mi pastor me dijo Milicita, él me decía Milicita. No, Milicita, mamita, ¿de dónde sacó que la mujer de flujo de sangre se había disfrazado de hombre? Y pastor, pero a él le pareció tan tierno eso, que yo lo hubiera intentado. Yo te pregunto, ¿tú no has intentado todo para hablar del amor de Dios? Tú lo has dado todo, has dejado la camisa puesta diciendo yo amo a un Dios vivo, un Dios que me levantó, un Dios que me sacó de un desierto, un Dios que me está procesando y me está machucando, pero es un Dios de amor. Amén. Yo no sé si sea tu situación, pero mi invitación esta noche es: no dejes que tu corazón, Satanás, lo llene de cosas que no nos aportan. Si estás empezando el Evangelio, amén. Y a mí me hubiera encantado, me hubiera fascinado que cuando yo recién empecé en el Evangelio, alguien se levantara y me predicara así, que yo lo entendiera. Que me contara esas historias tan apasionantes que yo dijera, claro, qué corintellado ni qué corintellado. Pero ¿sabe algo? Yo tuve una madre espiritual que gracias a esa mujer yo hoy puedo decirle, yo estoy aquí parada. Porque yo con mi característica tan particular, loca y demás, yo sentía que yo en el Evangelio no tenía un espacio, porque me iban a criticar y qué pereza, suerte que les digo. Pero esta mujer me recibió. Ella se llama Damaris Herrera. Y yo en ella encontré que el amor que había en los ojos de esa mujer me decía, tú sí puedes, mamita. Solo déjate guiar, pero tú sí puedes. ¿Sabe qué pasó? El Espíritu Santo le mostró a esta mujer, como el Espíritu Santo le mostró a Pedro que Ananías la había embarrado. Y el Espíritu Santo le mostró a esta mujer que él podía hacer cosas grandes conmigo, pero que yo necesitaba algo que se llamaba aceptación. Cuando ella me recibió, tú me diste el primer abrazo en esta iglesia. Y siempre lo recordaré como una gran bendición, porque yo pasé por esas puertas de esta iglesia y venía en un momento de tremenda tormenta en mi vida. Y esta mujer que está aquí me regaló el abrazo más delicioso que yo puedo haber recibido, y no era ella, era mi padre a través de esas manos. Amén. ¿Cuántos abrazos tú regalas en el día? ¿Cuántas veces le dices a alguien, Dios te bendiga? El día que me robaron afuera, porque yo di papaya, sépalo, Dios no cuida de descuido. Y yo estaba bien elegante, bien linda, ella chateando afuera con mi hija, mientras me abrían. Pero cuando el ladrón dijo, pásenme los canguros, los bolsos, no sé qué, no sé cuánto, yo saqué mi teléfono y le pasé el teléfono y le dije, tranquilo, Dios te bendiga. Mi hija estaba conmigo. El muchacho, cuando yo le dije, Dios te bendiga, se puso a temblar, se asustó, nos quitó los celulares, pero a él se le olvidaron los canguros, se le olvidaron los bolsos, se le olvidó todo. ¿Sabe una cosa? Mi hija, como a los 3 días, me dijo, mami, ¿tú por qué le dijiste a ese señor, Dios te bendiga? Si el degenerado nos estaba robando.
Ay, yo entendí. Yo entendí que Dios busca un corazón dispuesto a amar incondicionalmente. Que no importa qué quiera el enemigo hacer, no te puedes dejar. No le permitas que mine tu corazón, porque Ananías y Zafira convivían en la unidad. También daban aplausos, a lo mejor también cantaban, también brincaban. Y busca a alguien que te genere identidad. Yo hoy agradezco, porque tú eres la mejor madre espiritual, porque cada vez que iban y le decían cosas mías, ella me defendía. Mi pastor me defendía. Y si usted me pregunta hoy, ¿cómo siento hoy mi vida con respecto a cuando yo arranqué hace 6 años? Yo escucho mis primeras prédicas y les digo, búsquenme en YouTube, yo tengo. Y yo dije Simón y Pedro, y resulta que eran Simón, Pedro y era el mismo, y me escribieron. Pero eso a mí no me importó. A ti no te puede importar eso. No les digo que yo monté a Moisés a la barca, al arca. Y eso no tiene por qué importar. Lo que tiene que realmente importar es que hay en tu corazón. Yo te pido que por favor te pongas de pie, inclines tu rostro. Voy a pedirle a las adoradoras que vengan. Hay una canción que el Señor me regaló